empleo, la seguridad, la salud y la educación. Y yo tengo una propuesta extra que realmente creo que es una propuesta fundamental. Cuando ustedes analizan y ven los programas de hace 10, 20, 30, 40, 50, 100 años y hacen los análisis comparativos de pobreza, desigualdad, empleo, ingresos, se van a dar cuenta que seguimos igual o peor en algunos casos, a pesar de todos los periodos de las dictaduras, después de Ubico, la revolución, la contrarrevolución, los 3 gobiernos militares, el primer gobierno civil, y desde la firma de la paz para acá no hemos cambiado. ¿Será que son los políticos o será realmente que así es el país? Yo creo que el problema fundamental, es una realidad, es la materia prima del país. Mientras seguimos siendo los mismos guatemaltecos que somos, sin mayor formación, sin mayor educación, sin nada de cultura, que ese es el punto fundamental, no cultura como expresión cultural o artística, sino realmente como una cultura diferente de un guatemalteco diferente, pues vamos a seguir siendo los mismos. Yo creo que es importante, y el énfasis que yo haría es en realmente comenzar un proceso de formar un nuevo guatemalteco culturalmente hablando. Cuando digo esto, es un guatemalteco honesto, un guatemalteco que tribute, un guatemalteco que sea honrado, que sea limpio, un guatemalteco que tenga un pensamiento crítico. Pero eso lleva 20 años, pero hay que hacerlo ya. Eso implica destinar fondos, primero, a lo que sería para mí lo más importante, que es la desnutrición. No solo la desnutrición per se, sino la desnutrición crónica y aguda, porque podemos hacer mucho, pero realmente la calidad de guatemaltecos que vienen creciendo no van a tener ese pensamiento crítico, porque si ustedes ven las encuestas, estaba viendo ahí yo que de cada 4 niños, por lo menos la mitad está en esa fase. Y realmente no comienza con el niño, y eso lo sabemos todos, comienza con la mamá que no tiene acceso a trabajo, no tiene comida, y va a dar a luz a un niño que tampoco va a poder alimentar. Mi propuesta fundamental en esta área, porque de las demás le voy a decir casi lo mismo, es que el MIDES, que es actualmente el proveedor del clientelismo como ministerio, se convierta en un ministerio eficaz. Ahorita tiene como 1,000 y piquito de millones de presupuesto y acaba de recibir, cosa que me parece inaudita, un 25% del préstamo que viene precisamente para la salud. Ya tenía que ver el MIDES en ese momento, porque es un ministerio de salud. Quien ve la desnutrición, hay una unidad en el Ministerio de Salud que yo hice la pregunta, se gasta alrededor, tiene un presupuesto de 1,000 millones de quetzales para este tema de la desnutrición, pero lo que hace es medir y pesar, nada más. Si nosotros, en lugar de estar dando bolsas, láminas y todo eso, contribuimos a alimentar a la mamá que está en lactancia, y alimentar y darle agua, que también es otro tema increíble, el agua, a los niños que nacen, y les podemos dar seguimiento, en 20 años vamos a tener niños bien alimentados, niños con una buena educación. ¿Y qué quiere decir eso? Mejores ciudadanos. Porque aquí el problema somos los políticos, pero la otra mitad del problema son los electores. Cuando usted sale y busca votos y platica con la gente, hay un electorado disfuncional. No tiene pensamiento crítico, no tiene capacidad de comparar. Simplemente se va con lo primera, o por necesidad, o por ignorancia, o por lo que sea. Pero básicamente el tema fundamental para mí de fondo es crear una cultura de un guatemalteco diferente. Ya lo dijo Churchill en alguna ocasión. Dijo, dame una generación y yo te daré una nación. Y eso de verdad sería lo fundamental. Si no invertimos en la materia prima que somos nosotros, les aseguro que dentro de 20 años vamos a seguir viendo lo mismo, los mismos candidatos, las mismas ofertas. Y en cuanto a las otras propuestas, pues básicamente en seguridad, que es un tema complicado porque
no solo es un tema de justicia, porque seguridad para todos los ciudadanos, seguridad ciudadana, pero cuando yo salgo a la calle y lo he visto, porque me ha tocado en varias ocasiones ver casi enfrente de taxistas asesinados por sicarios, y por cierto acabo de hablar con la presidenta de la Asociación de Viudas de Choferes para otro tema no político, uno se da cuenta que según las estadísticas aquí, el 98% de los asesinatos que se cometen en el país quedan impunes. 98%. ¿Qué justicia le vamos a dar a esa gente, a esas viudas? No podemos seguir con lo mismo, es decir, los agarran, si es que los agarran, los meten a la cárcel, hacinamientos, desde ahí extorsionan, salen. ¿Qué justicia le vamos a dar a esa gente? Yo obviamente creo que hay que disminuir el número de asesinatos y que de hecho han disminuido un poco, tengo entendido en las estadísticas, pero no, el asesinato no es un tema de números, es un tema de percepción. Y en la medida que esa percepción siga siendo la misma, no vamos a cambiar. Esto implica, de alguna manera, que es la propuesta nuestra, que es un poco diferente, crear una Guardia Nacional a la manera de Estados Unidos, donde los cuerpos élites, tanto de la Policía Nacional, y esto a alguna gente no le gusta, pero hay que hacerlo, los cuerpos élites del ejército puedan dedicarse a combatir el fenómeno, el delito de la extorsión. Eso implica no solo su presencia en las áreas geográficas rojas, sino también una gran labor de inteligencia. Todas las extorsiones, todos los asesinatos pasan por un teléfono. Es decir, es tecnología. Si usted tiene un gran equipo, y que hay, los israelitas, aunque es ilegal en algunos países, tienen un sistema que se llama Pegasus, que es increíble, que le permite a usted darle seguimiento a todos los teléfonos. Creo que ustedes o Prensa Libre sacó un artículo el domingo en New York Times sobre que lo usan gobiernos enteros, claro, lo usan para otros fines, pero realmente ¿cómo podemos combatir esto? Es con inteligencia, con una presencia de una Guardia Nacional. También, nuevamente, es un tema cultural. Si yo tengo oportunidades de trabajo futuro, estoy educado, pues me voy a dedicar a trabajar. La correlación pobreza-delincuencia es discutible. Es discutible porque hay otros países donde hay mucho más pobreza, y le voy a poner dos, claro que no tienen que ver con conceptos ideológicos, pero en la realidad es así. Por ejemplo, en Nicaragua, hasta hace unos años, los índices de delincuencia eran muy bajos, Cuba igual. ¿Qué quiere decir eso? Un involucramiento de la gente, en este caso obviamente es la del partido, pero los comités de barrio, la gente que se ayuda, los que saben cuándo viene, eso es importante. La población también se tiene que involucrar. Claro, hay un riesgo colateral, nuevamente por la mentalidad del guatemalteco. A veces estos patrulleros que salen en Villanueva, en otros lados con capucha y todo, pues puede ser que no tengan bien clara su noción de inteligencia y realmente pasen a otras cosas. Pero realmente esa es la parte de seguridad. No vamos, acuérdese también, que creo que la pregunta fundamental cuando me lo dicen es, ¿qué va a hacer usted? Entonces le pregunto yo, ¿con cuánto cuento? Si yo cuento con 89.775 millones de quetzales, hoy, no sé cuánto va a ser el presupuesto del año entrante. Para hacer todo eso, pues puedo hacer muy poco, porque ustedes saben que ese presupuesto es muy rígido. De ese presupuesto usted va a pagar alrededor de 15% para pagar su deuda externa. Va a pagar otro 15% más o menos en las obligaciones soberanas a cargo del Estado. Va a pagar alrededor de un 12% en el impuesto IVA Paz, ¿se acuerda de ese impuesto? Que se va a los cocodes y a todo. De ahí tiene un 8% más o menos de contribuciones, aportes constitucionales, y un 27% de retribuciones que va a los salarios, pero no va a los 0.29, va a los 0.11. Entonces, si usted ve ese pastel, la flexibilidad está en el 15%. Es decir, somos no cualquiera. La Universidad de Harvard en Estados Unidos maneja
un presupuesto superior, y eso ya en dólares y quetzales, o muy similar al del gobierno de Guatemala. Y hay universidades, no solo con el presupuesto, porque esas universidades invierten, tienen fondos de inversión, tienen edificios, es decir, son empresas. Cuando usted ve que los guatemaltecos de afuera, y ese es el año pasado, y las cifras van a llegar este año más o menos a lo mismo, envían a Guatemala, el año pasado creo que son 9,000 millones de dólares en un año. O sea, nuestro mayor producto de exportación son los migrantes. Le sigue por lejísimos todas las exportaciones juntas, con alrededor de 2,000 millones. Y de ahí el turismo. Entonces, ¿qué estamos produciendo? Pues, ¿cómo crecemos? Yo creo que eso es el tema fundamental en seguridad. Salud, básicamente lo básico. Y usted me dice, ¿va a hacer hospitales? ¿Con qué presupuesto? Hay que ver si lo podemos, todavía nos podemos endeudar, porque según los economistas, pues otros países ya llevan alrededor del 50-60% del endeudamiento en el Producto Interno Bruto. Nosotros tenemos alrededor del 13%. Pero endeudarnos para hacer algo, ustedes saben que estar adentro y que viene el préstamo y que lo negocian y que no lo negocian y lo piden y que pasa por el Congreso, pueden pasar años. Lo que tenemos que tener es, con el presupuesto actual, una educación de calidad básica mínima, que haya medicinas, que los médicos ganen un poco más y que trabajen, evitar ese robo hormiga dentro de los hospitales, que la gente, enfermeros, se llevan las gasas, las vendas, las inyecciones. Cultura, nuevamente, es el tema cultural. Yo no quiero ser tan fuerte, pero la idea que es casi una característica esencial del ADN del guatemalteco y del salvadoreño o del mexicano en este caso, la corrupción. No importa si usted es un funcionario chiquito, se va a robar un lápiz, se roba el papel toalete, se lo lleva a su casa. Si es mediano, pues va a estar en una compra directa y le va a pedir una comisión chiquitilla al que ganó. Si ya es licitación, le va a pedir un poco más porque le va a pasar las bases de la licitación. O si está en la junta calificadora. Es decir, está extendida. Y realmente la única manera de cambiarla es con un nuevo guatemalteco.